había tolerancia por el feriado decretada por el gobierno, es por eso que no hemos tenido la clase presencial. Entonces ahora vamos a ver un tema que también es importante, una patología oncológica frecuente en lo que es urología. El cáncer de vejiga todavía es muy frecuente en los países desarrollados, ocupa un cuarto lugar después del cáncer de próstata, del cáncer de pulmón y el cáncer colorectal. Más o menos en Europa hay 357.000 nuevos casos al año y en Estados Unidos unos 100.000, con un incremento en el 50%. Esto está influenciado por la edad. Es más frecuente en los varones con una relación de 3:1 con las mujeres, más frecuente en la raza blanca con una relación de 2:1 con relación a la raza negra. Produce una mortalidad del 3% en los varones y 1.5% en las mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta patología? En primer lugar tenemos la exposición al tabaco. Se ha visto que pacientes fumadores tienen un 50% de probabilidades de desarrollar cáncer de urotelio y obviamente cáncer de vejiga. Es un factor de riesgo muy, muy importante. Otro tenemos la exposición laboral. Pacientes que son expuestos a la benicidina, naftilamina, productos que están presentes en lo que son las pinturas, los hollines, las tintas, en las imprentas. Entonces esta gente también puede desarrollar cáncer de vejiga. Factores irritativos e infecciosos crónicos en vejiga, por ejemplo, presencia de cálculos vesicales. Pacientes portadores de sonda crónicamente por más de 10 años pueden desarrollar cáncer de vejiga. Pacientes que tienen esquistosomiasis con una parasitosis de la vejiga. Puede estar presente en pacientes con defectos congénitos, que tengan la persistencia del uraco, por ejemplo. Es muy frecuente encontrar cáncer de vejiga, ¿no? Ustedes recuerden por embriología que la vejiga se comunica a través del ombligo para ir vaciando la vía urinaria, y ese es el uraco, ¿no? Esa estructura a veces queda permeable o a veces se puede desarrollar un cáncer cuando hay problemas. Pacientes con extrofias vesicales, también hay antecedentes heredofamiliares con genes relacionados como HLA9B5, pacientes con enfermedad de Cowden, el síndrome de Lynch, pacientes que han sido sometidos a quimioterapia, especialmente con ciclofosfamida, son sensibles a desarrollar cáncer de vejiga, pacientes que han sido sometidas a radioterapia previa, por ejemplo, por cáncer de cervix uterino, cáncer colorectales, también sensibilizan la vejiga y pueden desarrollar cáncer. Y otro producto que se ha vinculado con esta patología es el arsénico presente en agua de pozo, ¿no? en áreas rurales. ¿Cuál es la clínica? Inicialmente podemos tener una hematuria microscópica o macroscópica en un 85%. A veces la microhematuria persistente en 2 o 3 exámenes complementarios puede ser un signo de alarma o de alerta para esta patología. A veces no le damos mucha importancia, pero puede ser el único síntoma que manifiesta inicialmente el paciente. O a veces hay pacientes que debutan con episodios de hematuria macroscópica importantes asociados a la eliminación de coágulos y que a veces se atribuyen a una infección urinaria o un golpe o un ejercicio brusco. Entonces, la hematuria es un signo de importancia en esta patología. Debemos sospechar también en pacientes que tienen urgencia, poliaquia, disuria de más o menos 2 a 8 meses, o sea que no esté relacionada con una infección urinaria. Un cáncer es un factor irritativo vesical, por eso los pacientes presentan esta sintomatología. En casos más avanzados, los pacientes pueden tener dolor lumbar asociado a hidronefrosis o un dolor abdominal o óseo cuando hay metástasis.
Se puede producir un edema de miembros inferiores, un linfedema, por infiltración de ganglios linfáticos pélvicos. Podemos palpar masas pélvicas o el ganglio supraclavicular, el ganglio centinela. Y obviamente, como todo proceso oncológico, los pacientes van a tener una pérdida de peso en forma progresiva. Dentro de los exámenes complementarios, nosotros hacemos una valoración integral del paciente, pedimos un hemograma con pruebas de función renal, pedimos un hepatograma por si hay alguna infiltración hacia el tejido hepático, un examen de orina, un urocultivo. Hacemos la citología urinaria, esta es positiva, por ejemplo, es como un Papa Nicolau que se hace en orina de 24 horas, especialmente cuando hay carcinomas de alto grado o el carcinoma in situ. Podemos hacer la citometría de flujo y en estudios imagenológicos vamos desde lo más básico, ¿no? Una ecografía que tiene alta sensibilidad, una tomografía, podemos pedir estudios contrastados con una urografía, una placa de tórax para ver infiltración pulmonar. Antiguamente se hacía la linfografía pedia, pero ya este estudio ha sido desechado con los estudios actuales como la tomografía contrastada, que tiene un alto porcentaje de esta identificación en esta patología. Acá tenemos una imagen ecográfica donde nosotros podemos ver masas tumorales en la vejiga. Acá tenemos otro estudio contrastado de una tomografía, donde obviamente se resalta con el medio de contraste masas ocupantes en la luz de la vejiga. Este es otro estudio, es una cistografía en la cual nosotros a través de la uretra introducimos medio de contraste en la vejiga, generalmente se distiende con unos 350 cc, y vemos los bordes regulares de la vejiga, y acá una masa que crece al lumen, un defecto de relleno. También podemos hacer estudios como una urografía excretora. Cuando hay infiltración del meato, se ve una hidronefrosis en el lado afectado. Un estudio bastante importante en esta patología va a ser la cistoscopía. En la cistoscopía, nosotros podemos valorar la uretra, las características de la próstata, y en la vejiga vemos la localización del tumor. El aspecto del tumor es importante. Hay tumores exofíticos y endofíticos. El tamaño del tumor, el número de implantes, es una patología que se va sembrando con mucha frecuencia en el lumen de la vejiga. Y algo importante que nos va a permitir hacer este estudio va a ser la toma de una biopsia o un mapeo vesical para ver la infiltración tumoral. Esta es una imagen en la cual nosotros vemos una imagen de coliflor exofítica en el interior de la vejiga. Normalmente los tumores vesicales exofíticos tienen un buen pronóstico porque el tumor va creciendo en forma arborescente al lumen de la vejiga. En cambio, un tumor sésil endofítico tiende a mayor infiltración en profundidad y el pronóstico es malo. Podemos hacer estudios como la cistoscopía con luz blanca o cistoscopía con luz azul para hacer biopsias dirigidas de las zonas que vayamos a sospechar de la lesión tumoral. La detección temprana a veces se hace con la detección de test de hematuria. Hemos dicho que la hematuria es un signo interesante para considerar como alarma en esta patología. Podemos hacer la detección de marcadores biológicos en orina, como el BTA-NP22, que está presente en tumores de alto grado. Podemos hacer otros test, como el test de la telomerasa, para detectar otro tipo de marcadores biológicos. Hemos mencionado la urografía excretora para ver si el tumor está comprometiendo o no la vía urinaria,
y la cistoscopía, obviamente, en sus prácticas, los alumnos que ustedes han tenido la oportunidad de ver cistoscopías, nosotros podemos revisar internamente toda la pared vesical y obviamente los tumores van a ser detectados con este método de estudio que es objetivo y directo. Hablando de la histopatología, el 98% de los cánceres de vejiga son de origen epitelial. Y dentro de este 98%, el 92% va a corresponder al carcinoma de células transicionales. Un 6 a 7% pueden ser carcinomas epidermoides, un 2% adenocarcinomas y un 1% van a ser tumores indiferenciados. En los adenocarcinomas, por ejemplo, es muy común que los pacientes que empiecen a orinar, orina con moco y sangre, ¿no? Es una secreción mucinosa la que eliminan este tipo de tumores. Acá tenemos una placa histológica de la pared vesical. Ustedes van a recordar que el urotelio es un epitelio estratificado, tiene 6 capas celulares. Acá tenemos la lámina basal. Tenemos 2 capas musculares, una capa muscular superficial y una capa muscular profunda y finalmente la serosa. Entonces, en la medida que el tumor va infiltrando la pared vesical, se clasifica en enfermedades superficiales o no músculo-invasivas cuando el tumor crece al lumen de la vejiga, les decía, los tumores exofíticos de buen pronóstico, y no rebasa la lámina propia. Pero cuando el tumor ingresa en la capa muscular, ya es músculo invasivo, puede tomar la muscular superficial o la profunda. Esto cambia el pronóstico, ¿no? Porque acá el tumor se torna más agresivo y el tratamiento es diferente, ¿no? Además que puede haber diseminación linfática, vascular fácilmente en la medida que el tumor va penetrando la pared vesical. Los tumores no uroteliales, otro tipo de tumores, pueden ser neuroendocrinos, pueden ser carcinomas. La vejiga puede ser asiento de metástasis de cánceres de otros órganos. Por ejemplo, es muy común la infiltración del cáncer de próstata hacia vejiga, cánceres ginecológicos como el de ovario o útero, el cáncer colorectal también puede infiltrar la vejiga, cánceres pulmonares pueden dar metástasis, mama, riñón, estómago y los melanomas primarios. Entonces es importante en la cistoscopía poder tomar una biopsia y determinar la estirpe tumoral. También puede haber otro tipo de tumores no epiteliales como neurofibromas, pueden haber feocromocitomas, linfomas primarios, angiosarcomas, hemangiomas, leiomiosarcomas o rhabdomyosarcomas. Hemos dicho que la pared vesical tiene músculo liso. La clasificación actual es en base al sistema TNM, ¿no? Entonces tenemos un TA cuando es un carcinoma papilar no invasor, el carcinoma in situ, el T1 es cuando invade la lámina propia, el T2 cuando invade la muscularis propia, ya un T2A cuando hay invasión al músculo superficial, T2B cuando hay invasión al músculo profundo, o sea, en la medida que va penetrando el tumor en la pared vesical, va cambiando la estadificación. Es por eso que es importante hacer una buena toma de muestra en la cirugía de la base tumoral. El T3 invade tejido perivesical o grasa, T3A cuando la invasión es microscópica, T3B cuando la invasión es macroscópica. En un T4 ya el tumor invade órganos vecinos. Puede invadir en un estadio T4A la próstata, el útero o el ovario. En un T4B hay invasión a la pared pélvica o abdominal. Entonces son tumores agresivos que van penetrando en la pared muscular del detrusor. El detrusor, no se olviden por anatomía,
tiene un espesor de 3 a 5 milímetros. No es una estructura gruesa, no es una estructura que tenga otro diámetro. Son 3 a 5 milímetros de espesor. Acá tenemos otra imagen para que ustedes puedan afirmar el tipo de infiltración. Los tumores superficiales están confinados a la lámina superficial, ya rebasan la muscularis basal, y en los estadios de T4, T5 ya se toma la muscular superficial, la muscular profunda, en un estadio T4 hacia los órganos pélvicos o la pared abdominal, ¿no? Son estructuras ya vecinas. ¿Cuáles son los factores pronósticos? El carcinoma superficial tiene un mejor pronóstico que el músculo invasivo. Esto va a depender del tipo de estadio, los grados histológicos, así como cuando hablábamos de cáncer de próstata, Gleason, acá el grado histológico se clasifica en G1, G2, G3. G1 bien diferenciados, G2 moderadamente diferenciados y G3 son tumores bastante agresivos. Estos, por lo tanto, van a tener una recaída del 60% en los pacientes. Hablamos de la morfología. La morfología papilar tiene buen pronóstico, los tumores sésiles tienen mal pronóstico porque la invasión es más rápida. El carcinoma in situ secundario va a dar una progresión invasora más rápida y obviamente cuando hay infiltración linfática o vascular, el pronóstico de supervivencia se modifica porque son tumores muy agresivos que van a dar metástasis temprana. Cuando hablamos de una enfermedad invasora muscular, acuérdense de la plaquita histológica, muscular superficial, muscular profunda, la cosa cambia, ¿no? Esto va a depender de los factores del estado inmunológico del paciente, del estado de salud general, de la edad. No es lo mismo un paciente anciano que uno joven, los estados de comorbilidad, y referente a los estados del tumor, hemos dicho que el grado histológico es determinante. Grado 1, grado 2, grado 3. El estadio va a determinar la progresión de la supervivencia global. Cuando hay un estadio 2, la supervivencia global a 5 años va del 70-80%. En un estadio 3, la cosa va cambiando. La supervivencia va a ser del 40-50% a 5 años. Y cuando hay tumores ya muy avanzados en un estadio T4, la supervivencia cae a un 20%. Cuando hablamos de enfermedad invasora muscular, hay test biológicos musculares que nos pueden dar el tipo de tumor. En tumores superficiales tenemos ciertos genes para poder determinarlos, y la presencia del P53 va a dar una mayor progresión tumoral. Estos tumores tienen buena respuesta a la quimio y radioterapia, especialmente cuando hay compromiso ganglionar locorregional, cuando hay compromiso de la grasa perivesical o hay hidronefrosis al inicio del tratamiento. O sea, son tumores quimio y radiosensibles. El tratamiento va a depender de la etapa. En carcinomas superficiales, hacemos la resección transuretral del tumor más la instilación de quimioterapia intravesical. Podemos poner mitomicina C o doxorubicina, que son antineoplásicos, en instilaciones vesicales. Y algo que ha revolucionado la terapia en esta patología oncológica es la inmunoterapia, ¿no? Entonces utilizamos el BCG. Hacemos la resección del tumor y a los 15, 21 días del postoperatorio empezamos a instilar BCG. Son bacilos de Koch liofilizados cuyo objetivo es producir una tuberculosis vesical. Entonces, al nosotros producir tuberculosis vesical en el paciente, desencadenamos una respuesta celular y humoral importantes que van a
barrer con las células neoplásicas en carcinomas superficiales. Esto tiene un éxito de hasta un 75% de curación. Cuando el tumor ya esté en una etapa A, podemos hacer resección transurechal y aplicar láser, o si hay factores de riesgo, podemos utilizar ya quimioterapia. En tumores de gran volumen podemos hacer una cistectomía y una derivación urinaria. Fíjense, acá se hace una resección del tumor vesical, igual que con la próstata. Nosotros utilizamos un asa de resección, entonces nosotros hacemos una resección primero del tumor, que es como arborescente, como un coliflor. Entonces primero quitamos el tumor y lo más importante es resecar la base tumoral. O sea, una vez que he quitado el tumor, yo tomo 2 buenas muestras de la base tumoral, porque aquí va a estar el estadiaje. Acá nos va a decir el patólogo qué tipo de enfermedad es, si es superficial o es músculo-invasiva. En etapa B, cuando el tumor está localizado, por ejemplo, en el domo de la vejiga, nosotros podemos hacer una cistectomía parcial o podemos asociar a una radioterapia radical o una quimioterapia con el sistema mitomicina, vancomicina, cisplatina, ¿ya? Vinblastina, cisplatina. O hacemos una cistectomía radical con una derivación urinaria. En una etapa C, cuando el tumor está más infiltrante, hacemos quimioterapia neoadyuvante más una cirugía radical o radioterapia radical. Fíjense, estamos combinando quimio y radioterapia. Y en etapas D simplemente se hace quimioterapia con un esquema más completo, más radioterapia paliativa, ¿no? Para tratar de controlar el tumor. Esta es una pieza de cistectomía radical donde nosotros extraemos la vejiga y vemos ahí la presencia de un tumor vesical muy importante, ¿no? Entonces, obviamente esto cambia el estilo de vida de estos pacientes, porque para mantener la función renal, nosotros tenemos que hacer una derivación urinaria. Hacemos la resección del íleon terminal de un segmento de 10 o 15 centímetros, es la cirugía de Pricker. Esto abocamos como un ostoma a la pared abdominal y en el otro extremo nosotros hacemos una implantación de los uréteres, ¿no? Creamos un reservorio, una bolsa colectora para que el paciente pueda vivir y mantener la función intestinal. También hay otro tipo de derivaciones urinarias continentes como la cirugía de Studer, en la cual nosotros también hacemos una neovejiga con intestino, ¿ya? O sea, sacamos igual íleon, lo adosamos a la vejiga y en la parte superior ponemos los meatos ureterales. Es una bolsa, un reservorio y el paciente tiene que orinar con compresión para poder vaciar la vejiga en horarios, ¿no? Obviamente todo esto afecta la calidad de vida del paciente. Porque fíjense, acá tenemos un ostoma donde el paciente tiene que conectarse una bolsa recolectora y vivir de esa manera, ¿no? Entonces, para evitar esta cirugía, la cistectomía radical, hay un esquema de terapia que se llama el trimodal, en el cual nosotros hacemos la resección del tumor y hacemos quimio y radioterapia para mantener la vejiga, para mantener el órgano y la funcionalidad del paciente, ¿no? Obviamente se trata de buscar calidad de vida en estos pacientes. Es una patología oncológica frecuente asociada al tabaquismo, ¿no? O sea, tienen que tener en cuenta cuando valoren exámenes complementarios las microhematuриas. A veces eso puede ser una alerta que algo está pasando. Gracias por su atención. Espero que disfruten su feriado y el fin de semana que tienen. Esta clase ha sido adaptada por la tolerancia de ayer y obviamente agradezco su participación y no interferir con su día de descanso.
Hasta la próxima clase.